Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos nuestros espectadores. Es un honor darles la bienvenida a Resiliencia Latina, que es el primer canal de entrevistas de marca personal. Todas las personas que son invitadas, en lugar de saber acerca de sus conocimientos, de sus servicios, de sus productos, tratamos de llegar a ellos en la marca personal. Queremos saber exactamente quiénes están detrás precisamente de ese producto y servicio, ¿no? Entonces, de nuevo les digo, es un honor tenerlos por aquí y confiamos en que se encuentren bien y agradecemos sinceramente su presencia aquí. ¿Ok? Entonces, les pudiera decir que nuestra misión en este canal es proporcionar contenido inspirador y emotivo que tenga un impacto positivo en la vida de nuestra audiencia, que son ustedes, que nos hacen el favor de serlo, brindándoles la motivación y la visión para alcanzar sus objetivos y bueno, pues incluso en el ambiente empresarial, ¿no? Y bueno, en esta ocasión no será una excepción, ¿sí? Estamos emocionados de presentar a un distinguido profesional en su campo, ¿sí? Y antes de adentrarnos en su semblanza, permítanme darle la bienvenida a José Luis Pulido. ¿Cómo te encuentras hoy, Pepe? ¿Qué tal? Gracias, Jesús. Gracias igual por hacer este esfuerzo y por tomar este canal de Resiliencia Latina que sin duda hace esta promoción y este impulso de la marca personal muy bien. Entonces, no, hombre, estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí contigo en este espacio. De verdad que es un honor porque pues al final de cuentas si hay un gran promotor de estos temas eres tú y que sin duda que buscas hacer una diferencia y aportarle contenido de calidad a tu audiencia, ¿no? Entonces, feliz y encantado de charlar y de echar este café esta mañana. No, al contrario, nosotros estamos honrados con tu presencia. Qué bueno que nos pudimos poner de acuerdo porque ya traíamos por ahí atoradas varias opciones de agenda y qué bueno que estamos aquí con nosotros porque tú tienes también mucho que aportar, ¿no? Entonces, déjenme decirles que José Luis Polido, Pepe, es originario de la Ciudad de México. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Valle de México. Cuenta con una maestría de negocios digitales por el IEPS, Business School de España, y cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector financiero dentro de diferentes negocios e instituciones, en la banca privada, como por ejemplo HSBC, en eGlobal, que es procesamiento de pagos, en Crédito Real, que es una sociedad de financiera de objeto múltiple, una SOFOM, en Bill Pocket y Koski, que son fintech, y de forma más reciente en el Venture Builder XY Booster. ¿Sí? No sé si lo dije mal, pero pues ahí ha estado el buen Todo Pepe. está perfecto, así le dicen XY, XY, todo está Eh, perfecto, no te preocupes por eso. Fíjense que a lo largo de estos años Pepe ha trabajado con personas y equipos de diferentes perfiles, edades y profesiones en diferentes roles, como son, por ejemplo, las ventas, diseño de productos físicos y digitales, el área de marketing, customer services y operaciones, donde pues obviamente el éxito de muchas de las iniciativas de Pepe pues se han dado gracias al trabajo colaborativo y un liderazgo humano. Les pudiera decir que a partir de este 2024, Pepe ha combinado el trabajo corporativo también con la asesoría de diferentes proyectos de emprendimiento. Es fan de ser familia, es un family man, ¿sí? Del cine, de Star Wars. No lo tenemos ahorita disfrazado de Darth Vader porque le pedí que mejor veamos su cara. Y el béisbol es además un amante de la naturaleza, por lo que no hay una semana donde no se pierda caminando en algún bosque lejos del bullicio. Y fíjense, qué interesante, es coautor de dos libros con los títulos La promesa del servicio al cliente en el sector fintech y Marca personal y su impacto en las empresas. Les pudiera comentar que Pepe y un servidor somos compañeros en el movimiento de líderes que inspiran. Y bueno, te puedo decir que ha sido un honor, Pepe, compartir la coautoría de este libro contigo y con otros 14 personas expertas en este campo, ¿no? Yo creo que lo que formamos ahí es un libro, es un acervo cultural, es una Biblia de todo lo que concierne a lo que es la marca personal, ¿no? Y pues bueno, mira, Pepe, te puedo decir que vamos a pasar a las preguntas, te puedo decir que yo soy muy preguntón. Me parece perfecto. Entonces,
Vamos a conocer las preguntas, como les repito, van encaminadas para conocer a la persona, independientemente de los conocimientos que obviamente ya sabemos que en toda esta semblanza, y eso que no la leí toda, porque si no nos llevamos aquí la hora del señor Pepe Pulido. Casi nada, hombre, no, hombre, pero así, digo, la verdad es que está padre eso porque entonces, digo, o sea, ya me encanta poder compartir eso, ya más que los años acumulados es un poco, creo que las vivencias, y creo que eso tú lo entiendes bien, y también para mí, sin duda que fue un honor compartir eso de marca, al contrario, ya les contaré un poco si hay espacio, pero justo para mí fue un reto, de repente cuando vi con los monstruos con los que estaba haciendo coautoría, ¿no? Porque digo, aquí querido público del Señor Jesús, pues no sé si saben, pero él sí tiene unas credenciales muy grandes en estos temas y cosas muy buenas. Entonces, para mí sí fue así como de, uff, qué buen impostor voy a resultar esta vez, hombre, pero encantado también de mi lado y qué honor de verdad también haber compartido esa publicación que fue muy rica, sin duda. Yo tuve oportunidad de leer también tu capítulo y el de todos y yo creo que se logró una combinación muy padre de Claro. este tema tan interesante de la marca personal. Muy bien, pues vamos a las preguntas. Queremos conocerte, Pepe. ¿Sí? Encantado, claro que sí. Dale, arráncate. Muy bien. Mira, Pepe, yo sé que has trabajado con personas de diferentes, como les comentaba ahorita, de edades y perfiles, pero hay una cuestión interesante que nos gustaría saber y yo creo que estoy seguro que la audiencia también, es cómo logras conectar con cada uno teniendo esas diferentes perfiles, ¿no? Y adaptar tu estilo de liderazgo, pues según el equipo con el cual estés tratando. Ay, esa es una gran pregunta, fíjate. Yo creo que lo primero en cualquier cosa, en cualquier situación y en cualquier contacto humano, tener esta apertura a la escucha, ¿no? A la escucha precisamente activa, porque así como en otros foros tienes que quizá hablar más de lo que escuchas, Sí. siempre la escucha es creo que lo primero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese es el parteaguas donde estás recibiendo el mensaje de las personas y con ese mensaje tratando de construir una percepción, ¿no? Una percepción o tener más información de las personas, ¿no? Creo que ese es de ahí como un poco el tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú escuchas, cuando conoces un poco más de las personas, cuando tratas de entender sus motivaciones, lo que los mueve y demás, Ujú. a la hora de regresar con tu mensaje de vuelta, ¿no? Creo que lo que haces es precisamente mandar un mensaje que haga conexión o buscando hacer conexión con esas personas. Si esto ya lo ponemos a lo mejor en una pirámide o si lo ponemos en barritas o algo, a mí me gustó mucho echarme un clavado alguna vez tratando de entender por qué yo tenía ciertos comportamientos y por qué los miembros de mi generación también. Entonces eso hizo que en algún punto yo me pusiera a ver, oye, ¿qué distingue a cada generación? ¿No? O sea, y a observarlos incluso desde su vestimenta, desde sus costumbres, un poco más para entender esto. ¿Por qué? Porque también la historia es algo que me ha gustado mucho. Entonces, Ajá. cuando vas viendo esa evolución de la gente, de las costumbres, de las formas de hacer y las características generales de cada generación, pues eso también es algo que a mí me ha ayudado a la hora de conectar con las personas. ¿Por qué? Porque además yo soy líder de equipos desde muy joven. Yo creo que desde los 22 años tuve mi primer equipo y entonces pues casi siempre había sido gente un poco más chica, ¿no? 18, 19 años. Y entonces ahí ya había una brecha generacional y a veces yo soy el tipo de liderazgo que para mandar o para pedir o para coordinar, liderar algo, pues sí necesito entender cómo funciona la gente porque no todos reaccionan igual, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un poco ese tema, esta escucha, ese conocimiento, ese acercamiento, y ojo, no tienes que ser amigo de todos, pero sí conectar de alguna manera con las personas y también un poco eso ayuda a perfilar mejor después con quién trabajas mejor, a quién le asignas qué, para que los proyectos sean más exitosos. Entonces, eso es lo que le diría a tu audiencia, ¿no? Oigan, escuchen a las personas, conózcanlas, acérquense y sobre eso accionen, ¿no? Ese es ahí un poco como un poco tratando de responder a esa pregunta. Muy bien, tienes mucha razón en esa parte, sobre todo hay una palabra mágica que se llama entender, porque no significa solamente conectar. Conectar es solamente pues, comentarlo, pero posiblemente el comentar sea de una sola ida, pero el venida y entender la persona en diferentes edades, vaya, es una gran logro, tú, Pepe.
Fíjate, mencionas que los canales remotos y digitales han sido un enfoque constante en tu carrera. ¿Ok? ¿Qué te Sí. inspira? ¿Qué te inspira de estos canales para acercar los servicios financieros a las personas? La banca como la conocemos, pues es una banca tradicional, así es como todos la conocemos. De hecho, ya no sé si el tradicional a veces sea tan bueno o tan malo, pero tradicional hoy ya también se traduce en un tema, a veces en el caso de la banca, de un tema viejo, un tema de procesos obsoletos, quizá un tema de burocracia. Sin embargo, yo lo veo diferente, yo lo veo como que la banca es muy necesaria, la banca ha sido un pilar en el desarrollo de los diferentes países, fuera del negocio que representan, pues muchos tuvimos nuestro primer acceso a una tarjeta, a un auto, a una casa, quizá a través de la banca tradicional, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de mi primera hipoteca, son firmas y firmas y firmas y autorizaciones y eso es súper largo y el avalúo y no sé qué. O sea, eso hace que quizá la percepción de la banca con los cambios generacionales se vea distinta. De hecho, eso es lo que pasa un poco con la banca. La banca, como yo comentaba un poco en la pregunta anterior, no necesariamente está tan abierta a escuchar y a hacer cambios tan rápidos o tan radicales para las nuevas generaciones, ¿no? Es- Entonces, regresando un poco a lo que me decías, todo esto se vuelve un reto muy rico. ¿Por qué? Porque al haber estado en la banca, uno, cuando yo me formé en servicio al cliente, tenía la escucha del cliente. El cliente me decía lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Entonces, todo esto se traducía en inputs que mandabas a las áreas de producto, a las áreas de operación, a diferentes equipos para decirle, oye, esto es lo que me está diciendo el cliente, lo que está pidiendo. Hagámoslo para ser más competitivos. Eso por un lado. Luego, cuando paso a diseño de producto, se vuelve un tema distinto porque es, ok, ya tenía una idea de lo que en el servicio al cliente se decía, pero ahora se volvió un tema de, a ver, ¿qué está haciendo la competencia? ¿No? O sea, voltear a ver a los competidores, que es bastante sano y que todos debemos hacerlo, Claro, sí. más que en un afán de, más que en un afán de robo, ¿no? Pues en un afán de, oye, pues, ¿qué se les ocurrió y qué puedo yo partir en mi creatividad? ¿De qué puedo partir para hacer algo creativo, ¿no? Entonces, para diseñar un producto, pues yo ya sabía que tenía que preguntarle al cliente, ya sabía que tenía que ir a la competencia y eso me encantaba porque hay muchas maneras de hacerlo. Sí. Y además te da un norte, te dice dónde estás. Y luego lo siguiente era cuando yo estaba en el marketing, es, ok, cuando yo estaba en marketing era, ok, necesitamos una campaña de tal, de tal, de tal. A ver, ¿hace sentido con lo que el cliente tiene? ¿Hace sentido con lo que el mercado está haciendo? Ok, hagamos la campaña. No, no hagamos la campaña, no hagamos, además ahí me tocó una evolución padrísima, porque pasamos de los medios tradicionales, prensa, revistas, etcétera, nos empezamos a meter a páginas web, nos empezamos a meter a portales digitales, empezamos a utilizar redes sociales. Entonces, como que justo lo que hace esa diferencia es, oye, conocer al cliente, conocer al mercado, hacer cosas que tengan sentido, que sean medibles y todo. Y ya ni decir cuando estuve en mi rol de venta, ¿no? Que era, puta, si esto no se puede entender comercialmente cómo funciona, cuáles son los diferenciadores, que sea algo que el cliente quiera, que la publicidad haga sentido, no puedo ir a vender algo que no sea consistente, ¿no? Entonces, esas son estas chuladas. Y la parte justo de sacar a la gente de sucursales, que yo soy el primero, perdón, para los banqueros que nos vean, odio las sucursales bancarias, me choca formarme en las sucursales bancarias. Yo soy el primero que siempre busqué por rentabilidad, por eficiencia y también por procesos y por muchos temas de ahorros, que muchas de las operaciones se fueran hacia dispositivos remotos, ¿no? Hoy es muy común y Banamex lo tuvo mucho tiempo, las famosas cajas permanentes para ir a pagar tu tarjeta, ¿no? Y entonces llegabas con tu cheque, bueno, con tu sobre, así le tocaba a mi mamá pagar su tarjeta. Agarraba su sobre, metía sus billetes, lo cerraba, le ponía afuera y lo metía dentro del cajero el fin de semana y así era como funcionaba. Ahí me tocó, por ejemplo, en HSBC, que era un poco más lento, sacar gente de la sucursal y empezarlas a llevar a los depositadores. Y hoy tú vas a Vancomer, vas a HSBC, te recibe un anfitrión y te dice, ¿qué quieres hacer? Ah, pues quiero hacer un depósito. Ah, no, no te formes en la fila, pásale al depositador, ¿no? Entonces los van derivando y después ya vino la banca por internet, las aplicaciones digitales. Entonces, darle eso a la gente, hacer esa eficiencia, es algo de lo que me ha encantado, pero pues justo desde una óptica de una necesidad y de resolver una necesidad
Y pues me acomodé, a ver, y también pues, creo que ya me acomodé en financiero, podría hacer algo mañana, pues sí, quizá, pero ya me acomodé en financiero, entonces por eso ya le doy mucho punch por ahí. Muy bien, fíjate que es interesante estar en un área como la que tú indicas, la parte de experiencia del cliente. Porque, pues, tomemos la base de que al final del día es de lo que vivimos, ¿no? De la preferencia del cliente. Entonces, toda la serie de proyectos de mejora continua, de mejora de procesos, qué sé yo, deben ser enfocados a la parte de mejorar la experiencia del cliente porque de él vivimos, ¿no? Entonces, sí Exacto. es muy interesante. Fíjate que hay una pregunta, hay una pregunta medio divertida. Tú te declaras ferviente admirador de Star Wars, del cine e incluso del béisbol, ¿no? ¿Encuentras que Sí. estos pasatiempos aportan algo a tu vida profesional o tu forma de ver al mundo? Sí, por supuesto. A Yo ver, creo que, a ver, o sea, mi primer contacto, mi primer contacto justo, vamos a hablar un poco, ahora parece que me voy a remontar algunos años en el tiempo. Este, Creo que mi primer contacto a nivel de juego, a nivel de juguetes, voy a decirlo así, sí. fue con cosas que le dieron vuelo a mi imaginación, ¿no? Y siempre estuvieron presentes en esa infancia, en ese crecimiento, varias cosas así medio locochonas, ¿no? Que era, primero las naves espaciales siempre estuvieron presentes, los cohetes espaciales, los Apolos, etcétera. La aviación, pero no la aviación necesariamente comercial, sino un poco más, digo, tristemente, muchas de las innovaciones tecnológicas en aviación, pues se han dado en la aviación militar, ¿no? Y es donde han salido muchísimos dispositivos que han hecho muchas variantes. Y de ahí, si eso le unamos tecnología como submarinos para estar debajo del agua, portaaviones que son monstruos que te permiten cargar toneladas de acero a una amplia velocidad y así, primero creo que fue un poco, esos fueron mis primeros juguetes, no fui muy de deportes, creo que sí se nota un poco que lo mío no fue jugar mucho soccer, ¿no? Y la otra cosa es que yo encontré, a la hora de verlo un poco más en deportes, pues encontré en el fútbol americano y en el béisbol dos disciplinas que me gustaban mucho. La primera no la pude seguir porque en realidad en mi casa decían, le temían mucho al riesgo, ¿no? De lo que hay propio del juego de contacto que es el fútbol americano, aunque yo lo amo y lo amaba con pasión y me hubiera encantado jugarlo profesional o semiprofesional al menos. Pero en el base había menos riesgo, aunque me tocaron mis buenos bolazos, ¿no? No me puedo quejar. Pero en el base un poco, o sea, ¿qué me dio, por ejemplo? El base me dio mucha concentración en muchos sentidos, Ujú. pero también un poco este tema de mucha observación, de observar justo al pitcher, que el pitcher lo que quiere es que no le pegues a su pelota, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, este tema de trabajar mucho en coordinación de equipo, por ejemplo, con los coaches, ¿no? Toda esta parte de la señalización, el trabajo con los pitchers, el trabajo de empezar a ver cómo cada movimiento de los diferentes jugadores podía representar cierta acción. Ese tipo de cosas también me dieron mucha visión, ¿no? Pero entonces, por un lado, al haber estado con esos artefactos tan tecnológicos, tan modernos, pues sí, mi imaginación fue grande, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, esta parte un poco del deporte, ¿no? Más concentración, más foco, más todo. Ahora, ¿cómo se traslada esto al cine precisamente? Pues porque los primeros contactos con estas máquinas, o sea, cuando yo pude ver un submarino, un portaaviones, un jet supersónico, cuando pude atender a una atracción de Star Wars, pues ya fue de más grande, ¿no? O a través de juguetes, quizá, ¿no? Pero de inicio todo era a través del cine, ¿no? Y entonces mi familia siempre fue muy cinéfila y muy de teatro, más que yo tenía un padre que odiaba las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Y entonces mis sesiones con él era ver a los Dallas Cowboys en ese entonces, ¿no? Los partidos con Rafael Septién, ya estoy ruqueando demasiado. Los partidos de béis con el Toro Valenzuela, que se nos fue este año también, por ejemplo. Ujú. Yo nazco en el 77 y entonces, pues Star Wars estaba en boga los siguientes años, ¿no? Las primeras tres sagas, porque pues, llegaron a pegar mucho más hacia los 80, ¿no? Sí. Y los juguetes fueron una novedad espectacular, o sea, tener esas figuras, esas naves, de todo, era un ¡pum! Te volaban, ¿no? Entonces, esa combinación de esas tres cosas,
pues sin duda precisamente me ayudaron a... además yo soy un tipo muy introspectivo, o sea, muy introvertido, perdón, a pesar de que soy muy sociable, o sea, pero soy muy introvertido. Entonces yo me pasaba horas jugando, construyendo historias, construyendo estrategias, etcétera. Y yo creo que eso fue sin duda algo que me ayudó para ver hoy, incluso para hacer, cuando me volví amante del cine y cuando empecé a conocer a los grandes directores, pues fue porque de repente también ahí jugó algo más, que creo que es una combinación de todo. Un poco de la ficción, un poco de esta concentración que te decía. Yo tengo una muy buena memoria para los nombres, para las caras, ¿no? Y entonces se me empezaban a pegar muy fácil los nombres de los actores, los personajes, los directores, las películas que habían hecho. Entonces, todo eso de repente me lo empezaba a llevar y empezaba, tengo esa mala manía, no sé, bueno, no sé si mala, pero tengo esa manía de conectar muchas veces situaciones que pasan a las películas, ¿no? Así de, puta, me siento en tal película, ¿no? O, por ejemplo, si yo estoy platicando contigo, te digo, claro, ¿te parece hasta fulanito de la película tal, en la escena tal, ¿no? Y se quedan así como de, qué freak, ¿no? Pues sí, claro, a ver, si te gustaba la ciencia ficción, el béisbol, la tecnología, las naves y todo eso, pues claro que te vuelves un freak, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo divertido. Y Star Wars particularmente, fíjate, yo vi en Darth Vader, en ese malo, que luego me di cuenta que no era tan malo, pero vi justo un poco, creo que mi primer ejemplo de un líder, pero no de un líder el mejor líder, o sea, un líder con mucho talento, con muchas capacidades, muy fuerte, muy poderoso, pero ya viéndolo un poco más en retrospectiva, pues no necesariamente el mejor de los líderes, ¿no? Entonces también creo que ahí encontré esa primera figura como de inspiración y a la fecha yo soy un coleccionista más que de Star Wars de cosas alusivas a Darth Vader. Entonces pudiéramos decir en dos palabras que prácticamente estos pasatiempos que tienen que ver con dos cosas, la parte de imaginación y la parte de estrategia, que Sin son duda. prácticamente, vaya, semillas para cualquier desempeño de la actividad y sobre todo de la actividad que tú tienes, ¿no? Correcto, Fíjate, correcto. fíjate, Pepe, volviendo a la parte de servicio al cliente y marca personal. Has escrito dos libros que ahorita nos referimos al cual juntamente participamos, que es el de marca personal o el poder de la marca personal. Fíjate, ¿cuál dirías tú que ha sido el mayor aprendizaje personal al escribir sobre estos temas, al escribir un libro y al escribir sobre estos temas? A mí me encanta la primera, es la disciplina. O sea, escribir un libro, escribir, le decía a alguien hace poquito, escribir más de 10 cuartillas de manera consciente Ajá. y continua representa un reto de disciplina, por un lado. La siguiente cosa que representa también es un reto de orden, de estructura. Para poder hacer y antes de sumarme a eso, la primera cosa que yo me pregunté es, a ver, voy a tener la disciplina, el tiempo y el valor de ir y buscar, consultar fuentes para poder robustecer un tema y además con una capacidad sintética que yo hablo mucho, yo soy un comercial y hablo mucho, entonces traducir esa capacidad sintética fueron unos retos tremendos, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando ves el producto, lo relees, y además también fue un reto de ser muy abierto, humilde y autocrítico, porque a lo mejor después de las primeras 3 cuartillas decía, "Oh", o sea, y lo avientas, ¿no? O a lo mejor depende cómo te fue en el día, llegas, lo lees y dices, ¿qué estaba pensando, no? O hay días que te fue tan bien que lo lees y dices, "Puta, esta es la John Maxwell, Kotler y todos ellos se van a quedar cortos con respecto a lo que estoy escribiendo, ¿no?" Entonces, sí, o sea, esa disciplina, ese orden, esa estructura, esa capacidad de síntesis, pero sobre todo esa voluntad, creo, y ahí entra un poco el tema romántico también, dejar una huella para alguien en algún lado y una huella también que le aporte a alguien, ¿no? O sea, que sea una huella positiva. Y sin duda es de esos dulcecitos o de esos cariñitos que uno tiene que darse como profesional, como persona, y hasta un poquito esas caricias al ego, ¿no? De decir, Sí. pude, ¿no? Entonces, esos son sin duda las cosas que más me dejó, porque de ahí, no te puedo decir que en cada escrito, en cada nota que mando, pues es como un libro, pero sí trato un poco de mantener esos elementos
en mi vida diaria, en cada reto, en cada proyecto, precisamente para ser consistente, ¿no? Porque al final, muchas de estas cosas, la disciplina tiene que ser constante, el orden tiene que ser constante, la capacidad de síntesis, todo eso tiene que ser una constante, porque eso te va a dar, pues te va a dar ciertos resultados, por lo menos, ¿no? En tu vida y en tus proyectos. Entonces, eso fue lo que me dejó esas chuladas, pero sobre todo lo tercero fue, otra de las cosas fue temas que me encantaban y que de repente luego, pues no necesariamente toda la gente los conecta, sino más bien es un tema de, a mí me encanta, lo voy a poner en blanco y negro y que llegue a quien lo vaya a disfrutar tanto como yo, ¿no? Fíjate, Pepe, platicando con esto, porque varias gente me ha externado, y sobre todo aquellas personas que están trabajando como empleados dentro de una empresa. Sí, Y siempre me han cuestionado a mí, y yo estuve trabajando también como corporativo durante muchos años, aparte del emprendimiento, pero hay personas que están trabajando en un ambiente corporativo, pero no están peleadas con emprender al mismo tiempo. Entonces, eh, fíjate, una pregunta medio rápida. ¿Cuáles son los valores o principios que tú consideras esenciales para emprender en el mundo actual, en el debido caso de que estés en el mundo corporativo? muy bien. Sin duda lo primero es que definas o sea, que tengas muy claro tu propósito, ¿no? O sea, esa es una de las primeras cosas también que creo, porque si tu propósito puede ser el mejor directivo global de una compañía que se dedica a vender X producto, está fabuloso. O Sí. sea, yo siempre digo, oye, ser un godín bien pagado tampoco está mal, ¿no? O sea, pero si tu propósito te dice que cubrir una jornada y hacer y estar en determinado giro toda la vida no va, o sea, si tu propósito no es ese, ¿no? Si tu propósito es convertirte en el mejor, es un ejemplo, ¿no? O sea, en el mejor repostero del mundo, y para eso no tiene nada que ver con lo que hagas, pues tienes que también ver un poco, decir, oye, a ver, para que yo pueda lograr ese propósito, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿No? Algo que yo comentaba apenas en un post que subí era precisamente que cuando yo escribí estos libros, no dejé nunca de cumplir mis obligaciones, ni mis retos, ni mis objetivos en el mundo financiero. Yo decidí hacerlo y decidí invertirle horas extras. Y entonces, esa es otra de las cosas, además del propósito. Tienes que estar decidido a invertirle el tiempo que sea necesario a no dormir, porque, a ver, o sea, sí es cierto que hay que disfrutar el journey de ser emprendedor, pero perdón por la expresión, o sea, sí está jodidón el camino del emprendimiento, o sea, sí Claro, cuesta, claro. Sí. sí cuesta, o sea, ya cuando lo tienes dices, ay, no, es que ya puedo contar la historia bonita. No, sí, pero el journey es rasposo y son bajadas y son caídas y son cerradas de puerta y son todo. Entonces, creo que esa es la segunda cosa también, o sea, un poco en invertirle horas, resiliencia al 1000%, ¿no? Y sobre todo una capacidad de ver la oportunidad que exista en cada no. Eso es como, o sea, digo, parte de la resiliencia me refiero es que te pares y digas, puta, bueno, ya este cuento me cerró la puerta en la cara, pues te sacudes, te limpias las lágrimas y sigues. Pero más bien es un poco este tema de decir, oye, a ver, también es entender, lo estoy haciendo bien, estoy llegando bien, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué podría ser diferente? También hay un tema ahí como de humildad. Yo hoy tengo el honor de ayudar a 3 emprendimientos, Muy bien. uno de capacitación, uno de promoción de negocios conscientes y otro de microfinanzas, los 3 diferentes, etcétera. Y los 3 justo, yo hoy, si tú me preguntaras este extra del mundo corporativo, lo que yo más disfruto con ellos es, ni modo, pues nos vamos a tener que ver de 8 a 11 de la noche todos los días y a lo mejor hasta los domingos más tiempo y los sábados también, que nos perdonen nuestras familias un rato, pero sentarme con ellos y guiarlos es algo que yo disfruto mucho, pero esa guía es justo, o sea, ellos ya tienen la idea, pero ayudarles a poner los elementos un poco más en blanco y negro de cada cosa que diseñes tiene que tener un elemento de venta, tiene que tener un pronóstico, tiene que tener un presupuesto, tenemos que ver dónde sacamos el dinero, qué se requiere, etcétera. O te ayudarles a construir eso es creo que una parte muy clave. Está padrísimo. Ah, bueno, y sin duda, pues que tengas el valor de lanzarte, ¿no? Esa es otra de las cosas para cualquier emprendimiento actual, porque pues, tú sabes que muchos no duran tanto, pero es peor no lanzarse porque cargar, creo, con la frustración de,
yo pude haber hecho, yo se me ocurrió, yo tenía una gran idea, yo no sé qué, y no haberla hecho, yo creo que, no sé, eso creo que no va conmigo y no se lo recomendaría a nadie que se quedaran con eso, a menos que, digo, si se les ocurrió construir un cohete a la luna y no tuvieron los fondos, ok, bueno, tal vez, pero creo que muchas de las cosas al partir de un propósito de algo que sabes hacer, que pueden hacer. Fíjate, dicen por ahí que es mejor que tengas tú problemas o que hayas fallado en algo que intentaste, ya sea N veces, que la frustración de no haberlo hecho. ¿Sí? Es peor la frustración que lo que sientes al poder caerte al implementar otros proyectos, ¿no? Sí, Fíjate 100%. que estoy percibiendo ahorita, Pepe, que tú eres de las personas como yo que al retirarte, porque en este caso yo estoy retirado, pero sigo totalmente activo. Fíjate que, Pepe, yo creo que dicen por ahí y me han comentado también que es mejor el sentimiento de haber fallado varias veces, de haberse caído varias veces posteriormente a una decisión, que el sentirte frustrado por no haberlo hecho. ¿Ok? Así Entonces, es. caray, perdón. Fíjate que me estoy dando cuenta, Pepe, que somos afines. Yo ya estoy retirado del mundo corporativo. Ya dije, ya me llegó hasta aquí. Y ya las juntas y todo eso, no, no, no. O sea, es una pérdida de tiempo, un gobierno corporativo bastante pesado, ¿no? Pero bueno, me quedé como consejero y todavía estoy bastante activo, pero tú eres de los míos, ¿no? Porque dices por ahí que al momento de retirarte no te vas a quedar quieto, ¿no? Que quieres ser incluso agente inmobiliario o algo así. Sí. Dime, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te imaginas en ese papel posteriormente cuando ya estés dentro de las edades, como por ejemplo yo? Así de cuando las canitas ya no se pueden ocultar y todo. Así es, Como les digo yo, que cuando somos 49ers o 15ers o 16ers, whatever, ¿no? Así les digo yo. así es. Este, sí, a ver, o sea, yo sí creo que hay que intentar, sin duda. Y a mí, justo hace poquitito me pasó algo que puso a prueba mi resiliencia en ese sentido, Sí. que me hizo precisamente replantearme este tema, ¿no? Del futuro, ¿no? O sea, al final yo me he estado, siempre he buscado, y yo creo que la gente tiene que hacer eso, y ahorita un poco con estos tiempos de la inteligencia artificial, que por ahí hay quien asusta que dice la inteligencia artificial va a venir por tu chamba, pues igual que en su momento la revolución industrial, igual que en su momento los robots, igual que en su momento muchas cosas, pues no pasó, porque entonces el de la revolución industrial aprendió a usar la máquina y a operar la máquina y eso lo Claro, calificó claro, mejor, el de la claro. inteligencia artificial está en las mismas, etcétera. Pero sí es cierto que hay ciertos sectores donde este tema de la edad, a nivel corporativo me refiero, Sí. pueden decir lo que quieran, y perdón para mis colegas de recursos humanos, disculpen ustedes, pero en la realidad, Claro, en ocasiones ya no quieren gente justo con cierta edad, que tenga muchísima experiencia, por muchas razones propias que se me hacen absurdas en muchos casos, pero ya no los quieren. Entonces ya empiezas a ver tu competencia por un lado, pero también empiezas a ver un poco este tema medio de, lo voy a decir así, como de relegar un poco a justo a ciertas personas con ciertas edades y cierta experiencia. Eso sin duda, más que ser un tema, porque eso no quiere decir que por eso las personas de cierta edad no puedan volver a colocarse y no puedan seguir trabajando en un mundo corporativo, pero yo creo que eso abre una gran puerta a esta oportunidad de decir, oye, a ver, ¿qué quiero hacer? Y de nuevo, fíjate, es muy chistoso. Yo le huí, y si alguien de tu audiencia no lo considera así, yo le huí al mundo de las ventas. Mucho tiempo. Según yo era el marquetero, el diseñador de productos, y yo decía, no, no, yo vendedor, no, 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 no. O sea, sin embargo, cuando tuve ciertos perfiles corporativos, pues muchos de esos perfiles corporativos, muchos de esos directivos pasaron por equipos comerciales, estuvieron a cargo de equipos comerciales, porque es parte como un poco de la visión cuando quieres aspirar a ser un CEO o un director general, un country manager, etcétera, hacerte cargo de todo. Pues la parte de la venta, pues es al final de cuentas lo que detona que haya lana para toda la compañía, ¿no? Entonces, yo le oía mucho. Y justo cuando yo me preguntaba, decía, ay, ¿qué voy a vender, no? O sea, ¿qué es lo que voy a...? No sabría yo qué vender. O sea, yo, por ejemplo, no me siento cómodo y los respeto y yo prefiero contratarlos que hacerlo.
yo no me siento cómodo, por ejemplo, con los seguros, por ejemplo, ¿no? Que son una cosa que no queremos, pero que la necesitamos y que el día Claro, que menos esperamos nos salva la vida, ¿no? claro. Entonces, sin embargo, eso, o por ejemplo, no sé, ¿qué otra cosa? Digo, bueno, no sé, ese es un gran ejemplo, ¿no? Entonces decía, no puedo, no puedo. Y con el paso del tiempo, cuando fui conociendo un poco más, a mí me encanta, por ejemplo, ya hace rato yo decía que en temas de marketing y todo, pues ya hace mucho que ya no se usan tanto prensas y revistas, pero no me preguntes por qué yo todavía, no, sí, más bien sí sé por qué, la brecha generacional. Yo todavía llego a una librería o a un puesto de revistas o a un kiosco en el súper o en alguna tienda, y yo soy todavía de los que disfruta como las texturas del papel, los olores de la Los tinta olores. cuando Sí. están recién impresos todos, ¿no? O sea, llegar y verlos y las imágenes, todo, o sea, es algo que me encanta. Entonces me acuerdo que un día dije, no, hombre, yo voy a tener un kiosco de revistas y de periódico, y voy a estar sentadito todos los días vendiendo las revistas y el periódico, ¿no? O sea, pero digo, eso ya lo pensé cuando tuviera ya una edad mucho más avanzada. Hasta había escogido un kiosco que está allí en Polanco, en Campos Elíseos. Dije, ahí me voy a instalar casi casi, porque además la vista es buena y le da el sol y todo. Entonces, digo, esto fue una idea un poco de las primeras que se me ocurrieron en el retiro. Pero luego, cuando empiezas a tener estos negocios o estas entradas adicionales, por ejemplo, el mundo inmobiliario es un negocio adicional cuando adquieres una propiedad y tienes un ingreso por las rentas y todo, pues es algo que ayuda porque es un negocio no sencillo, no barato, pero sí es un negocio que va creciendo y incrementando su valor con el tiempo. Y Ujú. entonces, cuando en alguna oportunidad que tuve de alquilar alguna propiedad, pues de repente, la primera vez cuando yo recibía a los visitantes, lo primero que yo hacía era recorrer todo el inmueble, ¿no? Y decir, a ver, cuántas recámaras, qué tiene, dónde está la ubicación, qué hay alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tenía ese concepto, llegaba la persona y le decía, oye, bienvenido oye, mira, como puedes ver, es un edificio con tantos años, con estas estructuras, construido de esta manera, en esta ubicación, tiene tantas recámaras, mira la iluminación, o sea, muchas cosas. Y cuando terminaban esos días de enseñar, o sea, me quedaba un sabor de boca agradable. Y decía, esto me gusta, o sea, aunque subas y bajes escaleras, decía, me gusta esta parte de enseñar precisamente eso de más que solo vender, sí poderle decir a una persona los beneficios que va a tener al adquirir o al rentar esa propiedad y que además del tiempo que se quede, los años que se queden, pues seguro que se la van a pasar re bien, ¿no? O sea, van a vivir tranquilos, van a todo, ¿no? Y eso incluso hasta me hizo también ser selectivo en el sentido de decir, oye, quiero una propiedad este, no sé, por ejemplo, ¿no? La última vez que estuve por el Paseo Santa Lucía, ¿no? O sea, de repente pasé por uno de los cruces y vi unos condominios que dije, sí, sí me mudaría aquí, ¿no? O sea, yo sí saldría a andar en bici y a caminar y a correr todos los días al paseo, ¿no? Ujú. Y sin embargo, crucé por ahí por algunas unidades habitacionales que dije, pues esta no, porque además son muchos y además te aísla demasiado, ¿no? Entonces, poderle transmitir eso a la gente fue lo que me hizo decir, sí, me voy a dedicar a vender casas, departamentos, a rentarlos en mis últimos años, porque además, no, digo, tú lo has visto seguramente porque tienes mucho contacto pero me encanta el poder de la industria inmobiliaria de Estados Unidos y me encanta cuando pasas por una casa en venta y está la foto de la gente, ya sabes, así muy pro, ¿no? Con su nombre y su teléfono, sí, no. Pues eso me encanta, ¿no? Aquí no pasa por muchos temas de seguridad y todo, Sí. pero justo es un tema ahí que veo que afortunadamente está, pero a ver, me costó, o sea, no es que yo lo hubiera buscado tal cual, sino tuve que vivirlo. Entonces, muchas veces tienes que vivir muchas de estas cosas para entenderlas y para ver si te enamoran. Cuando yo era adolescente vendía periódico, por ejemplo, ¿no? O sea, en alguna esquina en un verano me puse a vender periódico en las esquinas, ¿no? El periódico Reforma, ¿no? Bueno, allá el norte que tienes allá en Monterrey, ¿no? Y entonces eso me hizo que me gustara también la industria editorial, ¿no? Entonces creo que para cualquier persona que quiera hacer otra cosa, pues tiene que intentar, tiene que vivirlo más bien, probarlo, ver si le gusta, si se siente cómodo o apasionado en promoverlo, y eso creo que puede marcar la diferencia. Entonces,
Por eso fue que te conté esa anécdota chusca que hoy la gente se muere de la risa, ¿no? Porque dice, es que, pero lo mejor de todo es que me dicen, es que sí te imagino, o sea, sí te imagino llegando muy propio a enseñarme un depa y a mega vendérmelo, ¿no? O sea, dicen, sí, sí te imagino, ¿no? Pero eso también me ayudó a detonar que yo pudiera hoy animarme a vender cualquier cantidad de cosas o promover cualquier cantidad de cosas de una manera más abierta, ¿no? Hay que quitarse la vergüenza también, la vergüenza de pensar que uno no puede servir para el mundo corporativo y que uno tiene que hacer otra cosa. Esa vergüenza, esa pena no debe existir, al contrario, ¿no? O sea, al contrario, esa trae una oportunidad bien grande que es, a ver, de esa pena que me daría ya no ir a las juntas y a las reuniones de fin de año, ¿cómo Ay. la compenso? Y yo les digo, yo la compenso con traer lana en la bolsa. Claro, claro. No, y ¿sabes qué? Yo creo que gran parte de lo que podemos ya resumir de todo lo que nos comentas tú, lo que es importantísimo es dedicarte a lo que te gusta. Y probablemente el negocio corporativo donde tú estás es algo medio tedioso, estás ganando bien, como tú dices, digo, las prestaciones son del puesto, no son tuyas. Y pues bueno. Siempre el quitarse del negocio corporativo y dedicarte a algo, el gran elemento clave es hacer algo que te guste. Y además no tienes que darle ni rendirle pleitesía a los demás. O sea, esos miedos que tú tienes, pues digo, no dependes de ellos económicamente, no dependes de las personas económicamente, no los necesitas para vivir. Entonces, ¿cuál es el miedo, caray? Sí. Entonces, el dedicarte a lo que te guste y perder el miedo son las partes esenciales que es para cuando nos decidimos retirar y no necesariamente llegar hasta la edad del retiro, sino pensar de manera inteligente mientras tú estás dentro de una empresa, el poder formular un plan para cuando decidas retirarte, Correcto, ¿sí? correcto, sí, sin duda. O en su caso, decidan retirarte, que eso está más grueso. Eso estamos, justo es eso, o sea, yo creo que ahí te acabas de decir algo bien clave, ¿no? A ver, o sea, y empezamos a hablar un poco de estos temas del poder. A ver, el poder decidir qué quieres hacer tú con tu vida y tomar tus riendas y ser responsable, o Claro. el dejar que alguien más decida, ¿no? Esta experiencia que te decía que me hizo cuestionarme es porque yo siempre he sido muy constante en el sentido de salía de una chamba un viernes y empezaba el lunes, en la siguiente. Nunca me quedaba en inactividad, ¿no? Cuando se presentó esta sí fue así como de inesperado, ¿no? Y sí me quedé así de, puta, ¿qué onda, no? Pero justo fue, a lo mejor te puedes tardar 1 o 2 semanas en lamentarte y pasar de como un poco de este coraje, de esta tristeza, este coraje de decir qué necesidad, Claro. ¿no? De que alguien más decida por mí, ¿no? Y después es, bueno, ya estuvo, ahora sí, toma tus riendas, ¿no? Entonces, pues lo dijiste perfecto y lo sintetizaste perfecto. Muy bien. Fíjate, Pepe, me llama la atención tu pasión por la naturaleza de los comentarios de lo que hemos platicado a veces. Y mencionas que disfrutas, por ejemplo, perderte en el bosque. ¿Ok? Sí. ¿Qué papel juega esta conexión con la naturaleza en tu vida y en tu equilibrio personal? Antes de pasar a otro tema que me gustaría tratar contigo, que es el liderazgo. Bien, fíjate, para los que todo en la vida tiene caminos, ¿sí? O sea, desde que tú sales de tu casa, tomas un camino. Y cuando estás a la mejor, este, es más, desde que te levantas, tienes una ruta de cosas que vas haciendo y de lugares que vas recorriendo. Ujú. Después ya a lo mejor si tu día sigue recorriendo por otros lugares, por otros caminos, pues a lo mejor lo recorres a pie, en coche, en transporte, en avión, en lo que sea. Entonces, muchas veces en esos caminos tú buscas el camino que sea el más corto, el más rápido, el que más disfrutes. Pero en todos los caminos, sea lo que sea, por ejemplo, digo, te puedes levantar de la cama y lo primero que te puede pasar es pegarte en el dedo chiquito del pie, Ah, ¿no? O sea, entonces ya ahí está el primer obstáculo de la mañana. Y de ahí puedes decidir si el resto de los caminos los vas a recorrer igual o vas a cambiar de ruta o si desde el plano decides no me voy a mover nada, ¿no? Que eso yo creo que sería lo peor, ¿no? Y eso es en la vida y eso es en todo lo que hacemos y así. Son caminos, rutas y demás, ¿no? Y entonces siempre Dios está tomando decisiones de para dónde te vas, cómo te mueves y demás. Cuando yo tuve estos primeros contactos con la naturaleza, la primera cosa es la naturaleza. Desafortunadamente estamos
la mayoría de los humanos estamos cada vez más lejos de la naturaleza. Cada vez estamos entre más estructuras, entre más lugares encerrados, entre más todo. Digo, Nuevo León, por ejemplo, que tiene unas zonas increíbles, verdes y todo, pues algunas de esas zonas no le puedes llegar porque pues, de repente está ya ahí el crimen organizado y es peligroso y todo. Y Ujú. as digo, y no es el caso, no nada más es no es la excepción, es, o sea, todas las regiones así que están un poco como verdes, vírgenes y despobladas, tienes ese tipo de riesgos. Pero al final de cuentas hay que correr esos riesgos, hay que encontrar también un poco de esos riesgos, cómo lo hacemos. Cuando yo tuve mi primer contacto con la naturaleza, fue así como, empecé en chiquito, ¿no? Aquí en la Ciudad de México está el bosque de Tlalpan, que es uno de esos pulmones que todavía subes y en algún punto estás en la naturaleza, ya no se escucha el bullicio de la ciudad y tiene diferentes caminos con diferentes estructuras. Tiene un camino de concreto, tiene un camino que está un poco más empinado, tiene otro camino que es más largo, en fin, o sea, tiene diferentes caminos, aunque terminas llegando y ahora sí que entrando y saliendo por los mismos lugares. Sin embargo, cuando estás arriba, las experiencias son totalmente diferentes. Y entonces, por ejemplo, ¿dónde empieza un poco este gusto para mí? En esta desconexión de lo mundano y en esta conexión a la naturaleza. De entrada, cuando tú vas a un bosque, necesitas un equipo diferente. Necesitas un tipo de zapato diferente, un Ujú. tipo de pantalón diferente, un tipo de gorra. Necesitas utilizar quizá bloqueador solar, necesitas cargar ciertas cosas en una mochila, ¿sí? Y necesitas aprender y saber cómo caminar los diferentes senderos. Algunos los subes incluso haciendo zigzag, algunos los bajas haciendo zigzag, en algunos necesitas a lo mejor el apoyo de bastones porque el terreno es muy irregular, etcétera, etcétera. Si vas con compañía, tus sentidos se exaltan todavía más porque vas quizá como responsable o vas cuidando a alguien, etcétera, etcétera. Y entonces esa es la primera cosa, cómo te preparas para ir, ¿no? La siguiente cosa es el clima. Los climas son diferentes y yo creo que tú has escuchado la expresión de los montañistas. Los montañistas dicen que el clima en la montaña puede marcar una gran diferencia, ¿no? Incluso. Entonces, los climas también hacen que te prepares diferente y que vivas la experiencia distinta. Luego otra cosa, por ejemplo, es la luz. La posición del sol y la iluminación que haya puede hacer que te pierdas de un camino, porque la sombra hace toda una diferencia de decir, estoy siguiendo el mismo camino, pero esto se ve muy diferente, ¿no? La otra cosa es que estás en un ecosistema vivo, entonces una planta que hoy estaba pequeñita, mañana está así de grande y dices, "Ah, caray, este Wow. árbol ya me sacó de balance, ¿no? Y la otra cosa que te puede pasar es que igual que en la vida, te puede pasar todo. Te puedes esguinzar, te vas a caer y te vas a raspar las rodillas, los codos, la cara, la espalda. Te puedes ir en un barranquillo, en un algo. Te puedes encontrar animales y fauna de todo tipo. O sea, así como te encuentras unas preciosas ardillas y unos pajaritos simpáticos y todo, te puedes encontrar una serpiente, ¿no? O sea, entonces eso fue justo lo que hizo para mí un escape muy fuerte. Y eso sí, vas tan atento y tan despierto que además para mí a veces hay tramos que son muy planos, como en la vida, que incluso hasta me sirven a mí para acordarme de muchas cosas. O sea, como que me da para enfocarme en ciertas cosas y resolver muchas veces esas cosas. Entonces, cuando yo bajo de una montaña, de un cerro, de un bosque, llego con una claridad, o sea, de haberme conectado con otra cosa. ¿Sabes? Algo que es una joya, por ejemplo, es ver las diferentes tipos de plantas, los diferentes tipos de flores. En temporadas, por ejemplo, de repente te cruzas así con una oruga que te pone así de frente porque está colgada, ¿no? En su proceso de convertirse en mariposa, que dices, Wow. ¿qué es esto? O sea, se vuelve algo que te maravilla y creo que hemos perdido la capacidad de asombro en el trabajo, en la vida diaria, y yo creo que justo eso también es lo que me ha dado esa capacidad de volverme a asombrar y bajar diciendo, y una cascabel, no digo, para mucha gente no necesariamente sería la mejor experiencia, ¿no? Pero, oye, pues ver una cascabel silvestre, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, eso se termina traduciendo en que hay una paz. Cuando yo regreso y vuelvo a hacer contacto con la gente, con todo,
pues es con una actitud, con una paz y con una, y mucho más centrado, que creo que la gente lo percibe, ¿no? También, o sea, entonces, ese es justo por lo que me encanta, precisamente la naturaleza, por el reto que implica, por lo poco que hay, pero sobre todo por regresarme a esa capacidad de maravillarme de muchas cosas y de veras que para mí es una fuente de concentración y de resolución de problemas muy buena, Muy bien, es la parte de concentración, ¿no? Y 100%. también, tomando la broma, si te encontraste por ahí alguna víbora y supiste cómo sortearla, pues aprendiste cuando vuelves al mundo real y acá te encuentras con alguna que otra víbora, ya sabes cómo sortearla. Está bien. Sí, 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 porque además te dejó ver solo del cascabel, o sea, de repente, esa es otra cosa que también cuando te vuelves tan observador, empiezas a ver cosas que no son muy notorias y cuando vas en el camino, de repente ves esa estructura anillada. Ujú, Dije, no, a ver, espérate, venía con mi hijo justo, ¿no? Que es donde cobra relevancia también esto, porque este equipo, lo primero que hago es que lo paro, ¿no? Y esperamos, ¿no? O sea, a cierta distancia, pues esperamos a que se moviera, ¿no? Y entonces ya una vez que le dimos cierto tiempo, pues también evaluar las opciones y decir, ok, nos pasamos por este camino, ¿no? O sea, pero ya a lo mejor con el bastón en la mano, no sé. Y aquí en la vida es eso, o sea, la vida al final de cuentas, ahorita dijiste muy bien, esas víboras están, porque están, ¿no? Y a veces te enseñan el cascabel, entonces creo que más que volverse un tema de desconfiar por desconfiar, es un tema de, hay un cascabel, igual y lo paso de largo, pero pues igual y se vuelta y me suelta una mordida, ¿no? Entonces también es mucho ser mucho más preventivo y cuidadoso, creo, en tu camino. ujú. Fíjate, Pepe, bueno, ya estamos en la etapa final aquí de la entrevista. Desgraciadamente no hay mucho tiempo. No, no, porque si Pero no, pobre fíjate audiencia, que hombre, se nos va a aburrir, hombre, no, no, no. fíjate que es interesante, hay algunas personas que también les hago esta pregunta sobre, obviamente, en su trayectoria, que, como por ejemplo tú que tienes 26 años de trayectoria, ¿no? Has manejado una perspectiva sobre el liderazgo, ¿no? Eh, y también has forjado una serie de experiencias, has forjado un criterio para poder manejar ciertas cosas. ¿Sí? Sí, Entonces, como parte final, Pepe, me gustaría que nos pudieras decir a mí y a la audiencia, ¿no? Muchas de los valores personales que esperas tú seguir compartiendo en cada proyecto o equipo con el que colaboras, ¿no? ¿Cuáles serían esos valores tuyos y que tú les sugieres a las personas pudieran utilizarlo en proyectos posteriores? pues, gracias. Y esa es una gran, gran pregunta y todo, porque al final va a variar en función de cada persona, pero también creo que eso es un poco lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Yo creo que la primera de todas ellas en ese liderazgo es ser un líder claro que para mí es ese líder que, ojo, así como puede ser claro en una instrucción, porque a veces cuando eres líder tienes que dar instrucciones, también que sea claro precisamente en el rol que juega cada persona del equipo y cómo ese rol impacta en el proyecto o en lo que se está haciendo, pero también claro en lo que se espera de cada persona del equipo para lograr llegar a ese resultado, ¿no? Creo que sea en la parte de claridad eso es, ¿no? Y y a veces tomarse 1 o 5 o 10 minutos más para hacerlo suficientemente claro y preguntarle a la gente, oigan, lo que les estoy diciendo, a mí me choca esa expresión de sí me expliqué, porque es así como de, sí me Por favor. expliqué, gente, ¿no? O sea, pero sí soy más de decirles, oigan, por favor, díganme, estoy siendo suficientemente claro con lo que estoy requiriendo, con lo que buscamos lograr y entonces espero que la gente justo con eso tenga también la apertura y la confianza de decírmelo, ¿no? Y yo creo que cuando eres así de claro y cuando das ese espacio y esa pauta para que la gente lo diga, creo que eso ayuda muchísimo. Esa es como la primera cosa, ¿no? Me han tocado muchos proyectos donde ha habido colegas en que en lo que han pedido se los han entregado con los pies y me dicen, ¿por qué a ti te entregaron lo que pediste? Les digo, porque me preocupé en hacer un pedido lo suficientemente claro y sin dudas para que saliera y no perdiéramos más tiempo, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, en el mundo creativo, la gente diga, sí, necesito algo así como muy creativo.
Pues por O eso. sea, no, no puede ser así de ambiguo, en mi opinión. O Así es. sea, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Luego, la segunda cosa también es justamente ser muy consistente. O sea, si yo ya pedí una cosa, si ya fui claro con algo, lo que tratar de cambiar lo menos posible la señal o tratar de decir cosas de es que yo dije y no las dije, o ir por otros caminos. A veces hay que estar abiertos al cambio, pero a mí sí me revienta mucho que hay ciertos golpes de timón que se dan que digo, es que qué necesidad había de dar ese golpe de timón, no era necesario. Entonces, mantener esa consistencia y eso también me lleva justo a la capacidad de decir, oigan, como líder, me equivoqué. O sea, hay muchos líderes que no son capaces y no se atreven a decir cuando se equivocan. Y sin embargo, el reconocer que yo pude, que yo me equivoqué, ¿no? Digo, en broma yo siempre les digo, ay, hombre, hasta yo me equivoco, ¿no? O sea, pero eso ya es para hacerlo reír, ¿no? Sí, Pero de fondo es, sí, perdóname, yo fue un error mío, fue una omisión mía, pero vamos a resolverla de esta manera, ¿no? Entonces también esa parte de reconocer los errores, pero de sumar a arreglar y no dejarle toda la responsabilidad, creo que es algo también que me ha marcado. Y esta parte un poco también de, pues esta parte de la humanidad, de ser un líder humano y todo, fíjate, es muy chistoso. Yo desarrollo tal relación con mis equipos que en algún momento ellos se acercan conmigo, o sea, yo les dejo muy claras tres cosas. Les digo, miren, no me mientan, por favor, tengan la apertura de venir y decirme cuando algo no salió bien, pero no me inventen cosas, porque la mentira sí no, no puedo. Dos, cuando me necesiten, por favor, no dejen de acercarse a mí, porque yo soy un quita obstáculos, ¿no? Y eso tres nos genera un vínculo de confianza muy bueno. Entonces, es. hay veces que ya nos llegamos a conocer y a compenetar también que llegan y me dicen, oye, Pepe, es que te tengo que contar, es que fíjate que mi mamá le digo, a ver, espérate. No, o sea, no, o sea, sí cuenta, o sea, si quieres, cuéntame para ver, ¿en qué te puedo ayudar? Es que necesito salir esta tarde porque tengo que... Sal, o sea, en serio, sal. Yo sé que, o sea, ya tenemos un vínculo y yo sé que lo que me vas a plantear, pues es porque sí te está ahogando, ¿no? Entonces, ¿para qué te quiero aquí ahogado, no? O sea, Claro. ve, tómalo y resuélvelo, ¿no? O sea, precisamente para no tener que dar pie a que tengan que contarte cosas que a lo mejor son muy delicadas, muy personales y que pues yo la verdad es que no quiero enterarme, ¿no? O sea, pero ese tipo de confianza es la que logramos, ¿no? Entonces, creo que esos son como los elementos principales un poco en cuanto a liderazgo y también esta parte de inspirar. Yo creo que inspirar es algo muy, muy, que también tienes que admirar tienes que ser un ser que se dé a admirar, pero no admirar, ¿cómo decirlo? Pues sí, admirar por lo que haces, por cómo te conduces, por lo que dices y por los resultados que logras. Creo que eso también es algo que yo fomento con la gente y que yo espero también de los líderes con los que yo he estado. ¿Por qué te cuento todo esto? Por dos razones. Uno, cuando a mí me encanta encontrarme a las personas en la calle, en los eventos, gente que ha estado en mis equipos, y abrazarnos como si siguiéramos colaborando, porque Mm, nos dejamos una huella positiva, ¿no? En ajá. su momento, es más, algunos de ellos yo les digo, estoy esperando el momento en que tú seas mi jefe, casi, casi, ¿no? Porque les ha ido muy bien. Pero también por otro lado, cuando me llevó a escribir marca personal, por ejemplo, a sumarme y a hablar de la marca personal y su vínculo con las empresas, mucho venía vinculado precisamente al liderazgo. Sí, Porque si el liderazgo de X empresa no permea dentro de la organización y no es consistente, pero a su vez esa persona, perdón, si no permea en la empresa o si en el entorno ese liderazgo no coincide, ¿no? Pues entonces estás manejando mal tu marca personal y estás llevándote entre las patas a la empresa, ¿no? Y hoy hay marcas personales de gente que nacieron como líderes y que después ellos abrieron sus propias empresas y en sus empresas ves esa consistencia, ¿no? Y hay otras donde dices, esto no es nada consistente con tu liderazgo, con tu imagen, con todo, ¿no? Digo, justo la experiencia que tuve hace poquito fue así, ¿no? O sea, no había una consistencia entre el liderazgo y lo que pasaba en la empresa y entonces eran de esas cosas que decías, no, no, es que sí es súper clave ser así de consistente a la hora de ser líder. muy bien, tú, Pepe. Yo creo que en tus palabras encuentro la confirmación de varias cosas. Uno es de que
y yo creo que súper confirmamos que el liderazgo no se exige, sino se gana, ¿sí? Sí, Esa es una de las cosas. Otro de los indicadores que para mí son muy importantes es de mantener una rotación de personal muy baja. Cero, eso da una gran impresión de un líder y muy seguramente tú lo estás teniendo. Y otra cosa es la parte de inspiración, ¿no? O sea, el hecho de que tú te acerques con tu equipo, que incluso, digo, sucede lo mismo con un servidor, de que yo hace como cerca de 10 años tenía un equipo maravilloso de gente colaborando conmigo y todavía salimos a cenar a estas alturas, ¿no? así Entonces, es. eso significa el grado de, pues, de influencia que tú tuviste en tu equipo de trabajo. Muy bien, Pepe, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Desgraciadamente te digo que no, ojalá tuvimos, Ni pero modo. quiero que me prometas una cosa, que vas a hacer, estás invitado para otra, ¿no? Y escogeremos Muchas el gracias. tema, escogeremos la fecha y ya estás apuntado. Muchísimas gracias, por supuesto que sí. Bueno, señores, pues ahí lo tienen, Pepe Pulido. Y como dije al principio, no le preguntamos acerca de sus técnicas de venta, no le preguntamos acerca de sus conocimientos de administración de proyectos, qué sé yo. Simplemente lo que hicimos fue llegar a conocer a la persona, ¿sí? Acuérdense que esto es entrevista de marca personal. Muchas gracias de nuevo, Pepe. ¿Sí? Gracias a ti, a tu audiencia también, que qué bueno que sigan estando aquí al pendiente y que ojalá les sirva algo o mucho de esto que platicamos hoy. Sin duda, yo encantado. Y pues al final de cuentas, aquí sigan este canal todavía, porque yo creo que digo, yo, aquí el señor Jesus tiene un montón de gente súper talentosa que invita y de verdad gracias otra vez a ti por invitarme, por permitirme estar aquí y robarles este ratito aquí a la audiencia. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Bye. Chao, chao.